Muy buenos días, de nuevo, esta semana que comienza con ustedes para seguir tratando los temas de la columna y esa preparación física en el hogar, en la casa, en el trabajo, en el teletrabajo, ahora en adelante. Gracias por los mensajes que me han enviado, toda la audiencia que ha tenido estos videos. Igualmente, personalmente les estoy enviando información de los temas que me han consultado y he recopilado pues esos datos para tratar de aclararlos también para compartirlos con todos ustedes a través de este contacto que estamos teniendo con la audiencia, con el público en general, con mis pacientes, con los pacientes, con aquellas personas que de pronto de aquí en adelante requieran una atención especializada en el manejo de la columna. Tenemos esa tecnología de punta, tenemos esos equipos modernos que en el área de rehabilitación física especializada nos han permitido mejorar la calidad de vida de muchos pacientes frente a todas las patologías que se generan por el mal uso y otras circunstancias patológicas que se presentan en cada en cada miembro de la población colombiana y del mundo, porque pues esto de la columna a nivel mundial ya está ocupando un puesto importante dentro de patología incapacitante, sobre todo a nivel laboral, y también incapacitante a nivel de las actividades de la vida diaria que cada uno de nosotros realizamos en diferentes circunstancias. El número de contacto para seguir recibiendo las observaciones, alguna pregunta, alguna inquietud es el 312-436-4140. Ese es el número de contacto y también, como les manifesté, estamos realizando la implementación, pues digamos, llevando a cabo frente a la nueva situación laboral que nos toca a partir de que el gobierno dé vía libre a terminar esta cuarentena y iniciar la inteligente, en el cual ya los profesionales de la salud, en caso de los que manejamos consulta externa o manejo de columna ambulatorio, pues tendremos que acondicionar toda nuestra profesión para el servicio de las personas que tienen patología de columna y estamos trabajando un proyecto que ya lo hemos venido realizando hace más de 3-4 años, que se llama Tratamiento Ergonómico de Columna en el Hogar. Y también Tratamiento Ergonómico de Columna en el Trabajo. Entonces, es el manejo de todos los problemas de columna, de lo que hemos venido hablando en las charlas anteriores, de ergonomía, porque pues cuando hablamos de ergonomía es entender cómo nosotros en cualquier tipo de actividad que realicemos disminuimos gasto de energía en la función de dicha actividad. Eso implica de qué manera acondicionamos los elementos de trabajo a nuestra estructura corporal y dependiendo del oficio que estemos realizando. Yo manifestaba en las charlas anteriores cómo las cosas quizás las estamos haciendo al revés. Nos acondicionamos a los elementos de trabajo. Cuando nosotros tenemos una actividad permanente por mucho tiempo, lo ideal es acondicionar los elementos de trabajo a nuestro sistema corporal, teniendo en cuenta altura, peso, tiempo de labor y otras más puntos o elementos que debemos de tener en cuenta
para el diseño de ergonomía, es decir, disminuir ese gasto de energía en cualquier tipo de actividad. Entonces, ese tratamiento, pues seguramente lo vamos a seguir implementando y se va a convertir en el nuevo modelo de tratamiento de columna, ya que tenemos los equipos que día por día nos han permitido llegar a los hogares con pacientes que tienen patología de columna con esta tecnología, como es el láser, la microvibración, las diferentes modalidades físicas. Y algo muy importante, considero, a través de la experiencia de estos 30 años que he venido manejando estas patologías de columna en el área de rehabilitación física, me han enseñado y nos han dado la razón el por qué es más efectivo el tratamiento cuando lo hacemos en el lugar, en el hábitat que se encuentra el paciente que tiene una patología de columna, o en el lugar de trabajo, porque se hacen dos elementos muy importantes, ¿verdad? El modus vivendi en el hogar y la oficina. Entonces, esto nos permite llegar a ¿qué? En primer lugar, entonces podemos decir que cuando nosotros o el paciente permite esa visita en la cual vamos a ver el paciente, vamos a encontrar en él todos los elementos que lo rodean. Su sala comedor, su sala de recibo, su alcoba, y ahí vamos a ver de qué manera el paciente viene utilizando todos estos elementos y al mismo tiempo se convierte en ese modelo que nosotros hemos denominado escuela de columna. ¿Por qué? Porque es un aprendizaje lo que el paciente va a realizar para toda la vida. Porque como lo manifestaba anteriormente en las charlas anteriores, el 70% de la recuperación de cualquier problema de columna está en el aprender, conocer y aplicar cómo usar adecuadamente la columna. Y lógicamente, el tiempo que un paciente con problemas de columna, que quizás lo mantiene más tiempo de su vida cotidiana en las 24 horas, pues va a ser en su hogar. Si tiene un grado de discapacidad laboral, física, pues realmente esto nos permite enseñarle al paciente a trabajar su columna desde la casa con los elementos que él tiene. Entonces, es ahí donde nosotros podemos observar si el paciente con problema de columna está usando su columna adecuadamente en esas actividades que realmente realiza en su casa, en su vivienda. De la misma manera, podemos decir del paciente con problemas de columna cómo está ejerciendo su trabajo en su oficina, en su lugar de trabajo. Entonces, para eso, cuando nosotros hemos ido y observamos las posiciones, sus elementos de trabajo, hacemos un análisis rápido y efectivo de qué transformación, qué acondicionamiento se debe realizar y enseñamos también el buen uso de la columna al paciente que por la columna está ejerciendo una actividad laboral. Entonces, estos dos elementos se hacen indispensables, son muy importantes. Por eso, repito, los tratamientos que hemos hecho para discopatías, para hernia discal, para escoliosis, para todas estas alteraciones que hemos venido hablando en las charlas anteriores, tengan una mejor recuperación y una mejor calidad de vida, es necesario esta parte que les estoy comentando. Por lo tanto, a partir de hoy, estamos recibiendo a través de ese teléfono, el 312-436-4140, inscripciones de pacientes que quieran entrar en este programa que vamos a empezar a realizar tan pronto termine o tan pronto el gobierno nacional
nos dé la autorización para hacer el aislamiento inteligente. Entonces, lógicamente que vamos a tener todas las medidas de control, de cuidado, biosanitarias que nos permitan llegar al paciente y poder hacer la intervención de nuestros tratamientos para todos estos casos de problemas de columna. Igualmente, la buena noticia es que las personas que se inscriban en el transcurso de estas 2 semanas, ojo, en el transcurso, vamos a realizar un 50% de descuento en los posibles tratamientos o en las valoraciones que tengamos que realizar a nivel del hogar o a nivel del trabajo de aquí en adelante. Entonces, es la buena noticia que tenía para darles hoy y que espero pues que las personas que nos escuchen, las personas a quienes llegue este video, pues lo tengan muy en cuenta. El 312-436-4140. En la semana pasada estuvimos hablando sobre el tema de las lesiones que se generan muy frecuentemente por las alteraciones físicas de la columna. Alteraciones físicas que están generadas por el mal uso de la columna, generadas por posturas viciosas, aplicaciones de malas fuerzas, condiciones especiales, pacientes con algún tipo de patología de base o por problemas de aumento de peso excesivo, etcétera, etcétera. Y hablábamos entonces, no me canso de repetir, porque el interés mío, como lo he venido diciendo, es que el paciente es el primero que debe conocer qué es lo que le está pasando a su columna. Cuando uno va a una consulta médica, cuando uno va donde el especialista, es importante que o pedir la información de qué es lo que me está pasando, una explicación detallada de lo que está pasando a mi columna y al mismo tiempo también hacer la consulta en todos los medios tecnológicos que tenemos. En el internet podemos encontrar buenos links en donde nos dan una muy buena explicación de los términos que cuando nos dan el resultado de un examen o cuando el ortopedista, el neurocirujano, el fisiatra, el fisioterapeuta nos dice qué es lo que tenemos, pues apuntar y ser inquietos en investigar y conocer al mismo tiempo el problema que tengo. De esa manera, nosotros vamos a tener un mejor éxito en el tratamiento cuando el paciente colabora también, cuando es inquieto, cuando nos está diciendo, bueno, mire, fui al gimnasio, estoy haciendo este ejercicio, ¿me sirve o no me sirve? Nosotros somos unos orientadores sobre ese tipo de actividades que son necesarias, porque, vuelvo a decir, cada día nuestros espacios se reducen y, lógicamente, pues ya hoy por hoy tendremos que pensar a futuro qué vamos a hacer con esa actividad física que requiere nuestro cuerpo y que no se puede suspender. Entonces hablamos de esas patologías muy comunes como es las discopatías, que ya vuelvo a repetir, es un daño del disco intervertebral, es almohadilla que amortigua vértebra con vértebra. Hablamos de alteraciones estructurales de la columna, como son el aumento de las curvaturas fisiológicas normales a nivel cervical, a nivel dorsal, a nivel lumbar y a nivel sacrocoxígea. Entonces hablábamos de las espondilolistesis y la espondilolisis. Hablamos también de esos desgarros que se generan o depósitos de grasa en los componentes articulares y nos generan patologías de inestabilidad en la columna y el famoso canal estrecho, que es muy común en la zona cervical y en la zona lumbar. Hoy vamos a hablar de otro tipo de alteraciones que también son muy frecuentes en nuestra columna vertebral. Entonces, importante ver cuál es el hábitat que tenemos nosotros en el hogar. ¿Qué cuidados debemos de tener? Porque tenemos un lugar muy peligroso en las lesiones de columna, como son los accidentes físicos. Entonces, es otro de los problemas que tenemos en nuestra columna, nuestros problemas físicos. ¿Cuáles son esos problemas físicos o accidentes físicos, diría más bien? Entonces,
Nosotros tenemos en la casa, en el hogar, muchos peligros. Por eso, uno de ellos es la prohibición o la recomendación que hago es no tener tapetes en la casa. Ojo, son muy bonitos, se ven bonitos, embellecen el hogar, pero realmente considero que no debieran existir. Evitar al máximo tener tapetes y generalmente pues nosotros tenemos o muchos pacientes o muchas personas les gustan tener tapetes en la alcoba, tapetes en la sala, en fin, una serie de elementos que son un peligro y un riesgo para la columna. Los considero un peligro y un riesgo para la columna, porque muchas de las veces, sobre todo las personas mayores de 40, 50 años, estos elementos pueden generar lo que llamamos nosotros hacerlo uno trastrabillar. O sea, uno puede enredarse y puede generar, primero, movimientos bruscos que pueden en un momento dado deslizar un disco. Segundo, caídas. Entonces, un tapete puede generar una caída y pues, lógicamente pues eso tiene consecuencias. Entonces es importante tener en cuenta que el uso de tapetes pues se convierten en un riesgo para la columna. Otros elementos indispensables que debemos de tener en cuenta en nuestra casa es los soportes de apoyo en los gachos. Entonces, hoy por hoy se hace necesario para niños y adultos saber en qué condición está nuestro baño, ese lugar, esa zona húmeda que tenemos nosotros para nuestro aseo personal corporal. Entonces, el baño debe tener soportes en la zona de la ducha y un soporte frente al inodoro, en la zona del baño. Son soportes que ayudan en el proceso de levantarnos o cuando estamos en ducha, que es el lugar más peligroso para la columna, porque es allí donde realmente los accidentes generan traumatismos en la columna casi que irreversibles. En clínicas, la estadística de lesiones de columna por caídas en el baño son bastante nefastos. Pacientes que quedan en silla de ruedas para toda la vida porque tienen fracturas en los cuerpos vertebrales en donde se lesiona la médula o los nervios periféricos, generando lesiones neurológicas permanentes, inclusive hasta la muerte. Entonces, la pregunta que les hago para reflexionar, ¿ustedes tienen estos soportes en sus baños? Ya en los almacenes, en las ferreterías, venden el kit de esos soportes, que son muy importantes tenerlos. Casi que yo diría que nuestros constructores, nuestros arquitectos, nuestros ingenieros civiles que tienen que ver con la construcción de apartamentos, debieran colocar en los apartamentos estos soportes. No cuestan nada y sí son necesarios y evitan muchas lesiones, muchos accidentes en la columna. Igual muchas personas tienen el tapete en la zona de la ducha. Pues entendemos que es una zona húmeda y que cualquier aislamiento que tengamos en estos lugares, pues nos generan cúmulo de hongos, en fin, bacterias, etcétera, etcétera. Y realmente las superficies de estas zonas deben ser totalmente lisas, lavables y más bien debiéramos usar un calzado especial, un calzado que nos permita una buena adherencia a estas superficies y usarlos cuando vamos a nuestra actividad de aseo corporal en estos lugares. Además que los pisos de los apartamentos hoy por hoy deben ser totalmente lisos y usar nosotros calzado de buena adherencia a ese piso para evitar accidentes en nuestras actividades que realicemos en nuestro hogar. Entonces, muy interesante tener en cuenta estos detalles, ¿verdad? Y cuando podamos, si no lo tenemos,
pues yo pienso que es una medida de prevención interesante para todos los miembros de la familia tener estos soportes en el baño. Entonces, este tipo de prevención nos evita esos accidentes, porque una caída pues, puede fracturarnos cualquier hueso de nuestro tronco, de nuestro esqueleto, y la columna muchas las veces pues impacta a veces en la forma en que caemos y puede generar un trauma en los discos, un trauma en las vértebras, etcétera, etcétera, etcétera. Otra de las patologías muy comunes y sobre todo tiene que ver con los viajeros, las personas que usamos algún tipo de vehículo o usamos algún tipo de transporte. Yo les explicaba a ustedes la semana antepasada sobre la mejor forma de usar un servicio público, y sobre todo acá en Bogotá, por ejemplo. Entonces, pienso que si vamos sentados, estas sillas realmente son sillas incómodas, entonces no adoptamos una buena posición sedente y muchas de las veces nuestras vías no están en perfectas condiciones. Los buses o los vehículos no tienen un buen sistema de amortiguación y el hecho de coger algún tipo de hueco o algún tipo de deformidad en el terreno, carretera, pues esto impacta y si vamos sentados, pues la zona sacrocoxígea y lumbar se afecta y eso repercute también a nivel dorsal cervical. Entonces debemos de ir atentos y alerta, sosteniéndonos nuestras manos con algo que permita de pronto saber en qué momento el golpe uno puede mitigar levantándose levemente para evitar ese impacto que se genera cuando el bus coge a veces un policía acostado, como lo llamamos nosotros, esos reductores de velocidad. Y muchas de las veces, disculpan, muchas de las veces los conductores no tienen piedad y pasan estos elementos bruscamente, pues pueden en un momento lesionar a sus pasajeros. Entonces, es una condición que debemos de tener en cuenta. Preferiblemente, cuando uno va de pie, en la posición bípeda, pues uno va sostenido con sus brazos y debe uno ir más que todo como en punta de pies. Cuando uno va en esta posición en un transporte público, lo ideal, repito, es estar alerta y en punta de pies para que todos esos golpes que se generan en el transcurso del viaje se amortiguen adecuadamente y así evitar traumas físicos sobre los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales en la columna vertebral. Entonces, es un consejo muy práctico para tener en cuenta. Entonces, es otro tipo de lesiones que se generan en la columna. Cuando nosotros vamos de conductores o vamos de viaje en un taxi, vamos de viaje en nuestro carro, es importante tener, o es muy interesante tener los o sea, las partes que soportan el control de la cabeza para evitar una extensión brusca en la cabeza. Estos soportes cefálicos, soportes de cabeza que se tienen en el espaldar de las sillas de los vehículos, es necesario, es necesario. Y aquí viene otro consejo práctico para agregar a todas las personas que nos gusta salir, que nos gusta viajar en nuestro vehículo o que usamos un vehículo de estos para salir. Debemos tener ese soporte craneoencefálico, ese soporte de cabeza en la parte posterior del espaldar de la silla. Y, ojo, cuando nosotros viajemos, hay que entender que no llevamos la cama en el carro. Es decir, un vehículo en movimiento, con una velocidad uniformemente acelerada, en donde hay frenado, donde hay aceleración, en donde hay movimientos laterales por las curvas, el frenado brusco, etcétera, etcétera, no puede ser un lugar para dormir.
contrario, el salir fuera de la ciudad, al salir o al viajar, es para de pronto estimular otros sentidos, como es el sentido de la audición, el sentido visual, de ver, disfrutar del panorama, de la naturaleza, y al mismo tiempo estimular unos buenos focos oculares en nuestras vistas y mejorar ese movimiento de los músculos motores del ojo. Y muchas personas, sobre todo la juventud, se suben al carro y empiezan a dormir. Y ahí nosotros podemos generar un trauma, sobre todo a nivel cervical. Entonces, importante tener en cuenta que uno cuando viaja no es para dormir, sino que al mismo tiempo debemos utilizar ese pequeño espacio que tenemos de salir para observar, para estimular reflejos, para mejorar nuestra condición del sistema vestibular, que es el sistema del equilibrio, etcétera, etcétera. Entonces debemos de ir alerta. Todos las personas que viajan dentro de un vehículo deben de ir alerta, porque pues el que menos trauma va a tener es el conductor, porque pues el conductor sabe en qué momento va a frenar, el conductor sabe en qué momento va a tomar una curva a la izquierda, va a tomar una curva a la derecha, y eso le permite activar sus reflejos y el impacto mitigarlo, mientras que los pilotos, los copilotos, las personas que van, la parte de atrás y adelante, el que va alerta, pues también va a tener un grado de alerta menor, pero lo sigue teniendo y ahí sí puede prevenir y evitar traumas severos, sobre todo en la zona cervical. Una de las patologías muy frecuentes que vemos en nuestra consulta cuando las personas viajan es el síndrome del latigazo. No sé si lo habrán escuchado hablar o si ha tenido esa experiencia. Síndrome del latigazo, pues por no tener a veces ese elemento que sostiene nuestra cabeza en esos movimientos de extensión y flexión, pues se va a producir un movimiento brusco de flexoextensión y como es brusco y repetido, entonces podemos lesionar estructuras vertebrales, desalinear estos cuerpos vertebrales, podemos generar un daño en los discos intervertebrales, vamos a retraer y a producir un daño en las diferentes componentes musculares, en nuestros ligamentos, y esto pues va a causar precisamente un síndrome, es decir, varias patologías en una sola actividad, y por lo tanto muchas de las veces hay pacientes que este síndrome rebasa la resistencia de todas estas estructuras que hablamos la semana pasada y nos pueden producir la muerte. Entonces, fíjense ustedes lo importante o lo obligatorio que es tener este elemento, este apoyo de la cabeza que está por encima de la parte del espaldar de la silla. Entonces, son consejos que tenía para hoy, tenerlos en cuenta. Entonces ya mañana vamos a seguir hablando sobre esos aspectos que debemos de tener en cuenta para nuestra columna vertebral y ayudar en ese tratamiento y mitigar los problemas que tengamos en este momento de columna y que debemos de pensar en nuestra calidad de vida en los años que nos esperan. Ya entender entonces que todos los problemas físicos de columna son irreversibles, que por lo tanto el tratamiento que hay hoy en día a nivel quirúrgico o a nivel de rehabilitación requiere que el paciente sepa cómo usar bien su columna para que esas intervenciones y esos tratamientos tengan una durabilidad, tengan una permanencia en su efecto y así tenemos una mejor calidad de vida. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y seguiremos hablando del tema y no se les olvide todas sus observaciones y preguntas al 312-436-4140 y las personas que estén interesadas en inscribirse en estas 2 semanas en el tratamiento de ergonomía en su hogar y ergonomía en su casa para manejo de patología de columna, ya sean
discopatías, hernias, escoliosis, y aumento de curvaturas anteroposteriores, etcétera. Todas estas patologías que hemos hablado, tenemos el soporte técnico, el soporte de avance tecnológico en nuestras diferentes manifestaciones de modalidades físicas y cinéticas que nos van a permitir tratar cualquier patología de columna en su hogar o en su sitio de trabajo. Muy buen día, gracias por su audiencia, a todas las personas que veo acá que están conectadas, Eileen, Tatiana, Marta, Jorge, bueno, en fin, y recordarles que estos videos estamos subiéndolos a nuestro canal YouTube. Los pacientes que nos hayan enviado la información, les estamos enviando el link de esta página para que ustedes revisen nuevamente y repasen todos los videos y todas las charlas que hemos tenido. Gracias por su audiencia, repito, tenemos que cumplir las normas del Estado para el control de este coronavirus y lógicamente que todo está en nuestras manos. Un feliz resto de día. Que mi Dios los bendiga.